que le den oportunidades a quienes están en situación de pobreza, sino que queremos que ese dinero llegue a donde tiene que llegar, no se quede por el camino. Lástima no haber tenido el doble para sacar adelante la cuenta de indigentes que todavía nos quedan. ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! Acompañé a Astori durante el gobierno del Frente Amplio del Ministerio de Economía y Finanzas, tuve a cargo de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que si fijamos las expectativas en términos de lo que decía el programa de gobierno, el plan de gobierno, creo que el Frente Amplio ha cumplido como ningún otro gobierno en los últimos años con lo que se había propuesto realizar. El programa inicial del Frente Amplio hablaba de nacionalización de la banca, de nacionalización del comercio exterior, de reforma agraria. Han pasado muchos años, ¿todo eso perdió vigencia? Muchas veces lo que pierde en vigencia son los planteos concretos, no los valores y los fundamentos que lo llevaron a formular esas ideas. Yo creo que esos mismos valores son los que inspiran hoy al actual programa de Frente Amplio y al que aplicamos durante los 5 años de gobierno. Las medidas y se adaptan a las realidades concretas, las cosas cambian, los programas tienen que adaptarse a esos cambios, pero lo que no tienen que perder de vista son los valores que los inspiran. Una serie de políticas sociales importantes que desarrolló el gobierno llegaron hasta los pagos más alejados. Encontramos por todos lados gente que estaba ciega, que ha sido operada en el hospital de ojos, estaba ciega sencillamente por no tener plata y que no podía creer que el gobierno la fuera a buscar para operarla. No le cerraba en la lógica con la que se venía haciendo política en Uruguay, y que después no le pidiera más nada. El otro plan emblemático social que fue el de una computadora a un niño, ahora el martes se da a la última escuela, porque no es sencillamente un aprendizaje informático, que es absolutamente necesario en el siglo XXI, ¿verdad? Sino que esa laptop que el niño lleva a su casa ha hecho que toda la familia se implicara en el tema. ¿Y vos le enseñás cosas de la computadora a tu mamá? Sí. ¿Y ella aprende o le cuesta? Le cuesta un poco. ¿Estás contento con lo que se ha realizado con el barrio? La verdad que sí, mirá, yo te voy a ser sincero, yo me fui del país un tiempo, y volví, y te puedo decir que los cambios se notan. Vos antes salías a la calle, buscabas un trabajo y se hacía imposible encontrarlo. Te querían pagar miseria, y uno como joven, sin experiencia, más se notaba. Y hoy en día yo volví de Venezuela, y a los 2 días yo estaba trabajando. Y nosotros, gracias a Dios, hoy en día tenemos el plato de comida todos los días, se pagan las cuentas, se puede hacer un asado un fin de semana que antes era imposible. Pero no, por suerte, bien. Todos trabajadores, ¿no? Todos luchando, pero podés hacer cosas que antes no podías hacer. Yo soy fumador y todos los días tengo mi cigarro, cosa que antes no lo tenía. Lo que pasó con el programa del Frente tiene que ver con un fenómeno que yo diría de destrucción de alguna manera de la izquierda frente amplista con sus caracteres esenciales, ¿no? Hubo una operación de destrucción. Yo creo que el objetivo fue llegar al poder. Fue Operación Triunfo, digamos así. Con esa Operación Triunfo, ¿cómo se hizo? Después de flexibilizar, se introdujo en el Frente Amplio grupos que nunca habían sido frentistas. Se incorporó la columna blanca de Saravia. Saravia en su vida era un estanciero, en su vida había sido de izquierda, ¿no, verdad? Los claveles rojos, había de todos los colores. Se incorporó el Encuentro Progresista de Ninck, que después fue vicepresidente, que tampoco nunca fueron de izquierda. Entonces, a veces la gente tiene que reconocer que hay una deformación ideológica y además una introducción de gente que no era de izquierda y que se incorporó. El ministro de Industria, el señor Lepra, nunca había sido de izquierda, ¿no, verdad? Había dejado de ser gerente de la Texaco y cuando se fue vendió 24 estaciones al gobierno y ahora está de embajador en Francia, porque es amigo del presidente, creo. Y por último decir que en la parte de la tierra y de la propiedad social de la tierra y de la reforma agraria,
estando el ministerio a cargo del actual candidato del Frente Amplio, Mujica, en el ministerio, no se hizo absolutamente nada. Este gobierno ha actuado en algunos casos a favor de los trabajadores. Un ejemplo en concreto, la aprobación de la Ley de Libertades Sindicales, que fue lo primero que hizo este gobierno, generó que miles y miles de trabajadores se afiliaran y organizaran sindicatos donde antes no podían. Antes, con la mera intención de organizar un sindicato, eran echados los compañeros. También se generó lo que el propio gobierno de la calle tiró por tierra, que era justamente los consejos de salario. Establecidos los verdaderos consejos de salario, como se establecieron con este gobierno, donde participa el gobierno como órgano regulador a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las diferentes cámaras empresariales y los sindicatos con sus ramas de actividad, han generado que hoy los patrones y los empresarios tienen que sentarse a negociar con sus trabajadores a través de los sindicatos nada más ni nada menos que el salario. Hemos hecho paros de 24 horas, hemos hecho movilizaciones con miles y miles de trabajadores en la calle, exigiendo al gobierno, por ejemplo, que no firme un tratado de libre comercio como lo iba a firmar, y si hubo un cambio en ese sentido que llevó a que no lo firmaran, fue porque más de 40.000 trabajadores salimos a la calle a decirles que no lo firmara. Bueno, esas son diferencias que tenemos con el gobierno, por eso que decimos que el programa de los trabajadores no lo representa ninguna fuerza política en el país. Ahora sí, lo más parecido que tenemos de nuestro programa metido adentro de la fuerza política es con el gobierno actual. Entonces lo vamos a defender y vamos a empujar lo que no se toma en cuenta para que se tome en cuenta y se meta para adentro también, en beneficio de los trabajadores y del pueblo uruguayo en su conjunto. Y también fuimos capaces en su momento de parar un elemento que, diríamos, estratégicamente hubiera sido nefasto para el Uruguay y su, diríamos, vinculación con esta América Latina nuestra, que hubiera sido la concreción de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En ese plano, bueno, hubo, sin duda alguna, y sigue habiendo por parte de la llamada derecha uruguaya, pero también por parte de algunos sectores del Frente Amplio, ilusiones, para llamarlas levemente, de que ese era un camino posible para atraer inversiones y para luego potenciar, diríamos, exportaciones a esos países o a Estados Unidos en concreto. Recién hablábamos, hay elementos de disputa, hay elementos de contradicción que son lógicos y naturales y donde hay que saber negociar y llegar a puntos de acuerdo, porque si yo quiero el 100, evidentemente que voy a hacer como Asamblea Popular, me voy a ir del Frente Amplio porque quiero el 100% de mis reivindicaciones. Nosotros pertenecemos al Partido Colorado, que llevamos como único candidato al doctor Pedro Bordaberry. Nosotros tratamos de hacer siempre pensando positivo, tratando de decir las cosas como son y pensando en el futuro qué podemos hacer para mejorar nuestro país. Sobre todo en el área de educación, que el área educativa lamentablemente ha llegado a un límite muy bajo en nuestro país. Yo soy docente y lamentablemente la educación de nuestros niños ha disminuido muchísimo estos 5 años. Y bueno, y la pobreza que ellos lo han tomado como una especie de, han tomado un programa que le dan a la gente determinado dinero y con ese dinero ellos tienen los hijos, mantienen los hijos, pero no trabajan. Y consideramos que no es la mejor manera de ayudar a la gente, sino dándoles trabajo, no dándole plata para que no trabajen, sino justamente dándoles trabajo para que las personas puedan trabajar y ganarse su dinero como lo hacemos todas las personas. Cuando pusieron acá el impuesto en forma permanente del IRPF a 12.000 pesos, porque creen que una familia con 2 hijos y un matrimonio le sobra plata, el 90% lo pagan los trabajadores, solamente el 10% lo paga el capital. ¿Eso es socialismo? Bueno, si eso es el socialismo, yo no quiero socialismo para el Uruguay. Y en cuanto al tema tremendo de los asentamientos, hay que estar en ellos, hay que caminar por ellos.
Miren que hay un país que no todos conocen. Hay un país al norte de Avenida Italia, en Montevideo y en algunos lugares del interior, que realmente golpea la conciencia de los orientales. Nosotros queremos comprometernos a llegar al año 2015, al entregar el gobierno, con un Uruguay sin indigencia, no sin pobreza. Pero la indigencia es la pobreza dentro de la pobreza, del que no tiene nada. A ese no lo vamos a ver más. Bueno, estamos impulsando el proyecto de reforma constitucional que garantiza el ejercicio del derecho del voto para los compatriotas que viven en las distintas partes del mundo, en el exterior. A partir de este proyecto, entonces, en el 2014, es decir, no en este proceso electoral de 2009, sino en el siguiente, todos los uruguayos, si es que sale aprobado este plebiscito con una adhesión de más del 50% a la papeleta del sí a esta reforma, van a poder estar participando en el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanos. ¿Siempre viajan para votar? Siempre, siempre, siempre. En las internas, yo fui en la interna, en todo. Me vine culpa de los colorados y los blancos. Por eso iba a votar al frente. Digo, no tenía decidido todavía el partido político cuando me vine, pero de que estuve allá, que estuvieron colorados y blancos, vi que nunca hicieron nada. Culpa de ellos me tuve que venir para acá, dejar mi familia, todo. Entonces me aboqué al frente. Se va a someter a plebiscito la posibilidad de liberarnos de dos palos metidos en la rueda de la democracia. Uno de esos palos es el que impide el voto por correo de los uruguayos que viven en el extranjero. Y con respecto al tema epistolar, es todo un tema, ¿no? Porque en los momentos muy difíciles del país, yo entiendo que hay gente que pasó muy mal y se fue del país. Pero esa gente que se fue del país raramente, debido a razones familiares, que los hijos crecen en otro país, en otro continente, en Europa. Yo tengo primos que están viviendo en Europa. Y lamentablemente ellos dicen que no vienen porque consideran que volver al país después de 20, 25 años a votar y después volverse de vuelta, porque se van a volver de vuelta al país que hace 25 años los adoptó, como que ellos consideran que no es, o sea, que no corresponde, y yo considero que no corresponde. En cuanto al voto epistolar, para mí no ofrece ningún tipo de garantías, porque deja de ser secreto, deja de ser obligatorio, viola varios principios de nuestra Constitución. Nosotros tenemos un sistema electoral con muchas garantías, con una justicia electoral, y esto no ofrece ningún tipo de garantías. No sé cómo se va a reglamentar, es además injusto con los uruguayos que vivimos acá, porque no hay voto interdepartamental, pero sí se puede votar desde Australia. Y yo además no creo que alguien que esté muchos años fuera del país esté en condiciones de tomar resoluciones sobre lo que nos afecta a todos los que aquí vivimos, pagamos impuestos y padecemos o gozamos de los buenos o malos gobiernos. El voto epistolar no es ni consular ni nada, yo creo que está mal estudiado. Nosotros hemos hablado sobre eso y nos hemos cansado de decir. Nosotros creemos que Uruguay tiene que tener un departamento más en el exterior, de toda la gente que está en el exterior. O sea, somos 19 departamentos, que sean 20. Y que tenga diputados, que elijan diputados del exterior, que tengan voz y voto acá. Ahora, que se elija presidente y, no sé, gente que hace 15 años, 20 que se fue, presidente y gobierno. No puede haber gente tan corta de espíritu que crea que la identidad nacional la da la residencia. No, eso lo da el patriotismo que tenemos adentro porque somos uruguayos, nacidos en el Uruguay y viviendo permanentemente los problemas de Uruguay. Es dura la pelea, pero vamos a ganar porque tenemos el derecho a votar desde el lugar donde vivamos. Nunca dejes
Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara. Después del golpe de Estado de 1973, siendo militante libertario, fui detenido en Argentina después de la muerte de Selmán Michelini, que era mi suegro. Fuimos trasladados en el primer vuelo de Argentina a Uruguay, luego de permanecer 15 días en Orleti y ser torturados. A raíz de una citación de la justicia civil uruguaya a militares a declarar y el guardado de las citaciones judiciales por parte del comandante en jefe del Ejército, General Medina, en una caja fuerte, diciendo que las citaciones las iba a tener él y no los militares no iban a declarar, el Parlamento promulga la ley de pretensión punitiva del Estado, que arranca diciendo ante la lógica de los hechos. Y bueno, la lógica de los hechos era en definitiva el mantenimiento de la impunidad y la no declaración de personajes que habían participado en delito de lesa humanidad o violación de derechos humanos. Acá en 1972, el gobierno de Bordaberry, todavía estábamos en democracia, teníamos las medidas prontas de seguridad del Pachecato, pero en el 71 ganó Bordaberry. Pero acá fueron muertos 8 camaradas, los sacaron a la vereda y los mataron por la espalda. Pero el caso es por el cual nosotros queremos que se haga verdad y justicia, los comunistas y todos los frente amplistas y todo el blanco colorado y todo aquel ser humano que quiera verdaderamente democracia, todo aquel que torturó, mató o violó o eso, los derechos de matar a la gente por solo pensar distinto, considero de que tenemos que hacer justicia. Y para que haya verdad y justicia en este país no puede existir una ley de impunidad. Por eso es que apostamos justamente como movimiento sindical en primera instancia a empujar la anulación de la misma. No encontrando eco, y eso sí es cierto, no encontrando eco en el gobierno, que teniendo mayorías parlamentarias la podría haber derogado, seguimos impulsando la recolección de firmas que llegó a que hoy en las elecciones se incluya dentro de la lista que opten por votar la papeleta rosada por el sí a la anulación de la ley de impunidad. Respecto de la anulación de la ley de caducidad, yo entiendo que no corresponde, es una mirada al pasado con un propósito meramente electoral. Ahora, 20 años después, pretenden anularla, un instituto que no existe en nuestro derecho positivo, y además el Frente Amplio cambió de opinión respecto a eso, porque el propio presidente Vázquez estaba en contra de la anulación de la ley. Si la hubiera podido derogar, porque tenía mayorías en el Parlamento, no lo hizo, la aplicó, metió militares y policías presos por imperio de la ley, y ahora pretende anularla. Mujica cambió de opinión hace 5 meses respecto de la anulación de la ley, así que es un propósito meramente electoral para poner otra vez la mirada en un pasado que me parece que ya no tenemos que volver a revivir, tenemos que mirar hacia adelante.
el Frente Amplio, con la ley de caducidad, podía haberla derogado, porque tenía sus mayorías parlamentarias, que podía haberlo hecho durante estos 5 años. Son esas cosas que uno no entiende, porque si tanto querían derogar la ley de caducidad, que yo no estoy de acuerdo, por supuesto que se derogue, porque es volver para atrás, y en ese momento fue la salida que tuvo el país hacia la democracia. Si ellos hubieran querido, lo hubieran hecho estos 5 años y era tema solucionado. No lo hicieron, pero ahora, para mí, eso no corresponde. La ley de caducidad no corresponde anularla. Y este gobierno la pudo derogar cuando quiso, porque tenía mayoría absoluta y no lo hizo. Ahora, inclusive Tabaré Vázquez se manifestó en contra de anularla, Astori y Mujica, los dos que son candidatos hoy a la presidencia, se manifestaron en contra de anularla, pero después con 300.000 firmas, cualquiera no, pero los principios parece que fueran estirables, ¿no? No puede ser de ninguna manera que nosotros tengamos que sufrir las alternativas de esta recolección de firmas para un plebiscito, que la estamos apoyando, pero que hubiera sido innecesario si todos los legisladores hubieran cumplido el compromiso de sangre con nuestros caídos, levantando la mano en el Parlamento, porque el Parlamento tiene facultades de anulación de la ley, y hubiera eliminado toda esta posibilidad o riesgo que puede haber si el pueblo, no creo que vaya a pasar, pero eso se pudo haber evitado. Inclusive de un día para el otro se eliminaba la ley de impunidad. Llega acá el Partido Nacional, llega la calle y la Rañaga. Es el Partido Nacional, bien señora, vamos arriba. Sí, los blancos, que suben como leche hervida. Basta de terminar hablando de la pequeña burguesía refiriéndose a la clase media uruguaya en un término marxista. La clase media es clase media. Somos la columna vertebral, la clase media de toda la sociedad uruguaya. Es injusta la pobreza, pero mucho más injusto es quitarle al que trabaja para darle al que no trabaja. Aquí está, en esta noche, el próximo presidente de los uruguayos, Luis Alberto Lacalle. Porque solamente en el Uruguay se le ocurre al Frente Amplio decirle: te voy a poner impuesto sobre la cuota que estás pagando para comprar tu casa. Si en las condiciones que nos tocó la vez pasada, el partido hizo la obra social más grande, si bajamos la pobreza a la mitad, si hicimos esa cantidad de viviendas, si hicimos liceos, si hicimos centros de barrio, hogares de ancianos, fallas y colonias, recuerda, en muchas localidades de Colonia están los discursos de ladrillo de un gobierno que hizo cosas y cortó, y cortó, y cortó, y cortó la cinta, y que no los vamos a defraudar. Muchas gracias. Fuerte, fuerte el aplauso. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva los blancos! Sí, de raíces blancas, mi abuelo, mi padre, toda mi familia. Y estamos muy contentos. Ojalá que sea el nuevo presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle. ¿Qué recuerdo tiene del anterior gobierno de Lacalle? Y la enseñanza, la educación había avanzado mucho, en la medicina también muchos adelantos. Es la primera vez que vengo a ver un acto y estuvo bien, yo qué sé. Lo que pasa que no me gusta Lacalle por la historia que tiene en Juan Lacase, por ejemplo. Allá teníamos una fábrica que era Campomar y se cerró justamente en el gobierno de él, y me parece que Lacalle es la peor represión del país. Acá el único que sabe la dificultad fue porque yo nací así. Pero por sobre
uruguayos por ahí. ¿Y saben lo que nos dicen? Dame una mano, no dejes que nos usen más, ayudarnos a mejorarlo. Por ustedes, el próximo presidente de nuestro país, el doctor Pedro Bordaberry. Como nunca en nuestra historia, al acercarse el día de la elección, cada vez son más los ciudadanos que dudan y dudan. Muchos que tenían pensado hoy votar al Frente Amplio y al Partido Blanco están pensando si esa es la mejor opción o no. A esos ciudadanos los invitamos a ver nuestro programa de gobierno. Presentamos propuestas para los principales problemas que tiene el país. La inseguridad, que la vamos a derrotar y vamos a empezar por declararle la guerra a la pasta base y desterrar para siempre la pasta base del Uruguay. Tiene propuestas en materia de políticas sociales que, como decía Hugo, no juegan con la necesidad de la gente. A los que no nos acompañan les decimos que respetamos su decisión, que nunca los consideremos nuestros enemigos, sino que siempre serán nuestros hermanos, porque para un uruguayo no hay nada mejor que otro uruguayo. Lo que te dio a vos como joven este gobierno? Mi madre consiguió trabajo, mi padre también se lo ve más relajado en base a ello más bien que lo que a mí personalmente. Yo personalmente lo que valoro mucho es el plan de salud, me parece que fue importantísimo y es un alivio. No tengo hijos, pero por si los tuviera me parece que es un alivio. En lo personal, que yo soy médico, uno ve que hay una más fácil accesibilidad a lo que es el sistema sanitario. Eso se siente, es algo colectivo y es algo que retribuye en la sociedad toda. Bueno, a nivel general pienso que hay mucha más dinero en la calle, se ha recuperado salario, los jubilados ganan mejor. Digo, hay muchísimos beneficios que se notan el consumo, tú vas a los supermercados y hay mucha más gente comprando que en otros momentos de la historia del Uruguay. El norte también existe, que hay gente olvidada, que quedan todavía 6.000 familias sin luz eléctrica. No podemos aceptar que se nos critique por un plan de emergencia, que se nos trate de derrochones y no se acuerden, compañeros, no se acuerden de los 1.520 millones de dólares que transfirieron para tapar los agujeros de los bancos de Mendoza. ¿Y se acuerdan? Gracias, Rentistas. Gracias. El domingo votar. El domingo vencer. Perseguir la lucha. Que no termina nunca. El programa no se arresta. Gracias, compañeros. Algo pasó en el país que no se sabe qué es, pero que hoy por hoy el primer Tupamaro que se escapó de Punta Carreta, que hoy es un shopping en Punta Carreta Shopping de Montevideo, que mató a muchos soldados que hoy por hoy sus vidas, de sus familias quedaron truncas.
El doctor Vázquez es una cosa, el señor José Mujica es otra. O sea que la historia de nuestro país sería una historia que volveríamos 30 años atrás. Yo creo que José Mujica no ofrece ningún tipo de garantías para ser presidente de la República, ni del Uruguay ni de ningún otro país. Él mismo se autodefine con una frase, dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces un día dice una cosa, el otro día dice todo lo contrario. Pero bueno, fue guerrillero. No sé qué más hizo además de ser guerrillero, estuvo preso 12 o 13 años, después tenía una chacrita en las afueras de Montevideo, después fue electo senador de la República, fue ministro de Ganadería, fue un pésimo ministro de Ganadería. Preguntado al final de su mandato como ministro qué había hecho, dijo nada, porque la burocracia me lo impidió. Si no hizo nada como ministro, imagine lo que podría hacer como presidente de la República. ¿Puede decir por quién votó? Sí, como no tengo ningún problema por el Frente Amplio. Hay dos plebiscitos, uno por la anulación de la ley de caducidad y otro por el voto epistolar. Sí, voté por los dos, que sí. ¿Usted ya votó? Sí, recién terminó de votar. ¿Y se puede saber por quién votó? En la calle La Rañaga. También se votaba hoy por dos plebiscitos. ¿Usted votó por las boletas? No, eso lo dejé en blanco. Sí, he votado por el Frente Amplio, por la lista 90 del Partido Socialista. En primer caso, el voto epistolar, para mí todavía no están las garantías dadas como para que sea un voto, para mí, desde el punto de vista confiable. Y en cuanto a la ley de caducidad, tengo mis dudas. No sé si esto no reavivaría algunas desavenencias que pueden suceder en el futuro, y pienso en mis hijos. ¿Se puede saber por quién va a votar? Por uno de los partidos tradicionales. Usted que vive en Argentina, justamente, ¿qué piensa? Que el voto epistolar es un disparate, y más en un país como este, que tiene 1 millón de ciudadanos en el exterior. ¿Y sobre la anulación de la ley de caducidad? Las leyes no se anulan, las leyes se derogan. Bueno. Nosotros estamos viviendo en la Argentina justamente un proceso que a mí me parece más bien de revanchismo. Tiene poco de justicia y mucho de venganza. Voté por el doctor Lacalle. ¿Y por el voto epistolar? No, el voto epistolar no. ¿No está de acuerdo que voten los uruguayos en el exterior? No, los que vivimos acá tenemos que votar. Los que están afuera no saben la problemática que tenemos nosotros. Sí, voté por la ley de caducidad. ¿Por la anulación? Sí, por la anulación. ¿Por qué, si usted en general, el Partido Nacional, no propugna anular la ley de caducidad, usted en cambio sí decidió hacerlo? Bueno, pero yo tengo mis pareceres. No me interesa lo que ellos digan. Me parece que está bien anular la ley. En la primera vuelta hubo un plebiscito donde se preguntaba por la posibilidad del voto epistolar para los uruguayos que estaban en el exterior. Ese plebiscito se perdió. ¿Qué opinas? Que es una pena. Es una pena. Me hubiese gustado que no se hubiese perdido, y que bueno, que los que no pueden venir, que están en Europa y en otros países del mundo, que tuvieran la posibilidad de poder, y no pueden viajar, tuvieran la posibilidad de poder votar, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese salido la ley. Pero bueno, el pueblo eligió eso y hay que respetarlo. Yo tengo que venir a votar,
porque desgraciadamente por pensar distinto que los gobiernos anteriores, fui marginado de este país. O sea, yo no estoy en Buenos Aires viviendo porque yo tengo ganas de vivir en Buenos Aires. Fue lo que me obligó los gobiernos uruguayos. En esa época eran gobiernos blancos y colorados. Entonces, yo no es que estoy en otro lado porque sí, ellos son los que me echaron, porque desgraciadamente cuando dieron el golpe yo trabajaba en Campo Mar y Soula, pero como tenía otras ideas que a ellos no les gustaban, me echaron y me marcaron, y por eso es imposible en esa época conseguir trabajo acá. Entonces somos uruguayos expulsados por los gobiernos blancos y colorados que tuvimos anteriormente. Bueno, nos fuimos en el año 99, toda la familia, fundamentalmente motivado por la situación económica, o sea, algo que no había logrado la dictadura, que fue expulsarnos, la aplicación de políticas económicas terribles en toda la región determinaron que perdiéramos todo el trabajo y lo que teníamos, y era muy difícil por la edad y por la situación empezar de nuevo en Uruguay, y fuimos a vivir a Venezuela. Entonces creo que se trabajó poco, no dio el tiempo. Yo no soy de la que cuando perdemos creo que la culpa la tiene el que no me acompañó en lo que yo quería, sino que trabajamos poco. Tenemos que seguir buscando los caminos. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Muricito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Yo creo que el pueblo uruguayo no quiere la impunidad, pero hay un dato de la realidad, y es que los uruguayos somos un pueblo bastante conservador. Hay muchos dirigentes que no encartaron la papeleta del sí. Yo creo que hay una suerte de pactos no escritos con los militares, que los partidos tradicionales por un lado han respetado, y creo que la fuerza política de gobierno también. Pero hay un escenario nuevo que se da a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si hay voluntad política, yo creo que el escenario de este año tendría que ser que el presidente siga ordenando cuáles son los casos que pasan a la justicia, y a su vez la declaración de inconstitucionalidad de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia habilita a mayores y mejores acciones del Poder Judicial en relación a los temas. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir por los organismos? Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué le sucedería al país si gana el doctor Lacalle y vuelven los blancos y colorados al gobierno? Bueno, sería muy lamentable para el pueblo, porque este gobierno ha sido un gobierno de equidad, porque ha tratado de salvar las empresas y salvó muchas empresas. Sería lamentable para la población en general, para los trabajadores, para los jubilados, porque volveríamos a la eliminación de los consejos salarios, volveríamos a que las grandes empresas mandaran prácticamente de por sí solas. A mí me ha llamado poderosamente la atención el margen de
de tolerancia que ha tenido el pueblo uruguayo frente a apreciaciones y opiniones de Mujica que son francamente subversivas, no subversivas en el sentido guerrillero, terrorista del término, pero que cuando él dice que no cree en la justicia, eso me parece que es de creer en el régimen democrático de gobierno. Si ustedes creen en uno de los tres poderes, no creen en el sistema en sí mismo, en el régimen. Cuando dice que va a traer ecuatorianos para pastorear nuestras ovejas, esas cosas que en el Uruguay al cual yo pertenezco me parecen tan fuera de tono y tan equivocadas y tan erráticas que yo digo que, no sé, ese margen de aceptación que tiene a veces me resulta, siendo sincero, inexplicable. Bueno, pero lo que yo opine no importa. Gracias. Sírvase. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se puede saber por quién votaste? Sí, como no, la voté al Frente Amplio. Dentro de las cosas buenas que hizo el gobierno, lo del Plan Saibal me pareció muy bueno. Yo trabajo en computación y sé que mucha gente no tiene acceso a una computadora y la precisan para estudiar. La verdad, soy colorada y no me vendo, en blanco. ¿No le gusta la calle? No, para nada. ¿Y la otra opción de Mujica? Tampoco. ¿Pero eso no sería ayudarlo a Mujica votando en blanco? No lo sé, pero soy colorada y no voto a nadie. ¿A nadie que no sea colorado? No hay nada más que sea colorada. Lamentablemente el voto es secreto. Lamentablemente para ustedes, digo. Yo voté. A Mujica no lo conocemos. Sabemos su trayectoria anterior y esperemos que realmente, como él dice, cambie. Bueno, él tiene un pasado violento, ¿no? Digo, él lo ha declarado. No mató porque erró el tiro, pero si no hubiese matado. Lamentablemente tampoco comparto mucho con lo que es la calle y lo que hizo en su gobierno, ¿no? Digo, acá tenemos una decisión bastante difícil, ¿no? Ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa todo. Y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos. Tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción. Mañana la patria continúa y el compromiso continúa. Compañeros, se los dice y se los pide y se los ruega un viejo luchador. Mi reconocimiento, doctor Lacalle, mi reconocimiento, La Bañaga, compañero senador,
tanto mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos. Pido perdón por la ofensa. Y mañana andaremos juntos. Ay cielo, cielito lindo, danza de viento y prenda de los tupamaros, flor de la bandera, prenda de los tupamaros, flor de la bandera. El cielo de los matreros, mire qué oscuro que está, llena y gana media luz, que lo andan por alumbrar. Pa' mí que los chapetones ya no piensan redotados, y es que no han caído en que son pocos pero bien montados, y es que no han caído en que son pocos pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín, saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín.